Buenos días. Efectivamente, vamos a interpelar para que el consejero de Educación, el señor Rontomé, nos dé explicaciones sobre la situación en la Escuela Infantil Juan Carlos I. Para abordar el contexto, recordemos que la Orden 1965/2010 de 14 de julio regula los requisitos que han de cumplir los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil en las ciudades de Ceuta y Melilla, como es el caso de la Escuela Infantil Juan Carlos I. En el artículo número 7 se establecen las titulaciones y el número de profesionales que debe existir por aula. Así se establece la necesidad de la contratación de maestros con la especialidad de educación infantil, así como técnicos superiores en educación infantil. El número de profesionales con presencia simultánea en el centro a que hace referencia el punto 1 de este artículo será como mínimo igual al número de unidades más 1. El número de profesionales así calculado se verá incrementado en uno más por cada 3 unidades o fracción cuando el número de unidades del centro sea superior a 6. Es decir, se están estableciendo el número de profesionales por ley que debe contratar cada escuela en función del número de grupos y de alumnos que tiene. No solo debe existir un profesional por unidad, sino profesionales con presencia simultánea en diferentes aulas resultante al número de unidades más 1. Y en caso de 6 será incrementado tal como establece el artículo 7.4. ¿Por qué decimos esto? Porque haciendo los cálculos deberían corresponder un total de 11 trabajadores con 9 unidades a la Escuela Infantil Juan Carlos I. La realidad es que hasta hace unos pocos meses la escuela contaba con 18 trabajadores. De 18 se pasó a 15, de 15 a 14. Y el problema de contar con 14 trabajadores, pese a las últimas contrataciones del señor Rontomé in extremis, cuando ya el problema existió y explotó, era que los trabajadores, como en cualquier otro ámbito laboral, se ponen enfermos, tienen vacaciones, tienen días propios, inasistencias por deber inexcusable. Y eso provoca que haya situaciones como las que se han vivido en la Escuela Infantil Juan Carlos I, en la que incluso se ha tenido que avisar a los padres en el mes de noviembre para que no llevasen a los niños a clase un día, porque era imposible contar con el número suficiente de personal que garantizase la atención de los niños. Y hablamos de cierre, señor Rontomé. Por eso le voy a leer las preguntas que le hemos presentado y esperamos unas respuestas muy concretas. La primera, si existe el personal suficiente. Si existe personal suficiente en la guardería Nuestra Señora de África y en la Escuela Infantil Juan Carlos I para afrontar turnos, bajas, días propios y demás contingencias que pudieran presentarse. Si fue cerrada la clase de 2 años el pasado 16 de noviembre de 2022, como he hecho mención. Si se suplen las bajas con auxiliares puericultores en vez de técnicos, como obliga la legislación a la que le hemos hecho mención. Si está todo el personal de ambas escuelas con la titulación requerida en la Orden 1965/2010 de 14 de julio, y también si sufren goteras, desperfectos o problemas de accesibilidad estas escuelas. Y les recuerdo también que en la escuela Juan Carlos I hay alumnado con necesidades educativas especiales que sale perjudicada de la situación en la que se ha visto envuelta la escuela bajo su responsabilidad. Tiene la palabra el señor Rontomé. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, a la primera pregunta, la guardería Nuestra Señora de África cuenta con la directora,
3 técnicos superiores en educación infantil, 3 auxiliares de puericultura con titulación académica que les habilita para ejercer como técnicos superiores y tiene además reconocimiento de superior categoría, y una cuidadora. En total, 8 profesionales para 4 aulas. Aunque una de las cosas que hay pendientes, que se va a poner en marcha ya tenemos ya Recursos Humanos ha dado luz verde para la sustitución de una de las trabajadoras que estaba jubilada. En total, ya digo, 8 profesionales para 4 aulas. La orden ministerial marca como un mínimo de 5 profesionales para 4 aulas, por lo tanto, estamos dentro de esa ratio. La Escuela Infantil Juan Carlos I cuenta con un director, 11 técnicos superiores en educación infantil, 4 auxiliares de puericultura con titulación académica que les habilita para ejercer como técnicos superiores y su reconocimiento como de superior categoría. En total, 16 profesionales para 9 aulas. Aunque también, como en el caso anterior, tenemos una jubilación que Recursos Humanos va a cubrir en breve. Y, como usted dice, la orden ministerial marca un mínimo de 11 profesionales para 9 aulas, por lo tanto, pues cubrimos ese tope o esos mínimos. En cuanto a su segunda pregunta, fue cerrada la clase de 2 años el 16 de noviembre. Efectivamente, la escuela infantil tiene un aula de 0 a 1 año, 2 aulas de 1 a 2 años, 6 aulas de 2 a 3 años y el 16 de noviembre, excepcionalmente, por ausencia de los trabajadores, 5 ausencias, entre ellas casi todas por enfermedad. Es algo que sucede, que efectivamente los trabajadores se ponen enfermos, se tuvo que cerrar una de las 2 aulas de alumnos de 2 años. Fue un imprevisto y no se pudo tomar otra medida porque fue algo que sobrevenido. En su pregunta relativa a si se suplen las bajas con auxiliares puericultoras en vez de técnicos como obliga la legislación, bueno, las contrataciones por sustitución se realizan a técnicos superiores de educación infantil. No se suple con auxiliares de puericultura. Lo que sí es cierto es que en caso de ausencia de algunas de las auxiliares de puericultura, que son grupo C2, no podemos contratar, resulta imposible sustituirlas directamente con técnicos superiores de educación infantil. En cuanto a su cuarta pregunta, ¿está todo el personal de ambas instituciones en posesión de la titulación? Pues ya le digo, en nuestro caso, la escuela infantil, todo el personal se halla en posesión de la titulación requerida. La guardería Nuestra Señora de África no tiene el reconocimiento de escuela infantil y, por lo tanto, no está sujeta a esa orden. Pero, de todos modos, todos los profesionales tienen la titulación requerida, a excepción de la cuidadora. Respecto a los antecedentes penales, cada contratación, a través de Recursos Humanos, exige la presentación del certificado negativo de delito de carácter sexual y se archiva en su expediente. Los trabajadores fijos de plantilla anteriores a esa que entraron a trabajar en la ciudad hace ya tiempo, cuando no existía esa obligación, pues evidentemente no la tienen. Y su última pregunta es si sufre goteras, desperfecto. Efectivamente, pues la guardería Nuestra Señora de África se ubica sobre las aulas de infantil del antiguo maestro José Acosta. Y la Escuela Infantil Juan Carlos I presenta efectivamente problemas de capilaridad. Hemos estado buscando soluciones e intentándolo durante esta legislatura. Es un problema, ya digo, de capilaridad y esas humedades que suben hacia arriba. Es un problema que tiene este edificio. En cualquier caso, nosotros hemos ejecutado reparaciones en esta escuela infantil, la Juan Carlos I, por valor de 63.000 euros y en la guardería Nuestra Señora de África por valor de 32.000 euros. Y está en preparación un pliego técnico para la impermeabilización de la cubierta y de la fachada de Juan Carlos I. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Rontomé. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, se cerró la escuela el 2 de noviembre. Usted ha dado la explicación de que los trabajadores se pusieron enfermos, que puede pasar en cualquier sector profesional, pero el caso es que no había suficientes profesores para atender ese imprevisto. La pregunta es, señor Rontomé, ¿cuál es la responsabilidad que usted asume, y si la asume, de que no se pudiera hacer las sustituciones pertinentes para acometer esas bajas puntuales por enfermedad? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Usted asume que tiene responsabilidad en el cierre de ese día, así como asume usted la responsabilidad en el estado de las goteras y el estado con los desperfectos que tiene la escuela infantil Juan Carlos I? Señor Rontomé, tiene usted la palabra.
Sí, muchas gracias, presidente. La escuela, ha dicho usted que la escuela se cerró. Eso no es cierto. Se cerró un aula. No se cerró la escuela. No mienta. No mienta. Que para que quede en el vídeo que usted luego hace y tal, que se cerró la escuela. No se cerró la escuela. Se cerró un aula. Evidentemente, la responsabilidad de lo que sucede en las escuelas infantiles y en la guardería, que no está sujeta a la misma orden ministerial que usted dice, es de la consejería, efectivamente. Y en ella estamos trabajando. Todo es mejorable, evidentemente, pero seguimos trabajando en esa línea. Muchas gracias, presidente.